edificante y positiva. Onda Paz 93.3 FM. Nuevos comienzos, con Natalia Blanco. Hoy, una nueva oportunidad. Muy bienvenidos, saludamos desde Barcelona a todos nuestros oyentes a través del 93.3 de la FM y también a todos los que nos ven por Facebook Live. Ya saben que hasta las 12 de la mañana estaremos con todos ustedes disfrutando como siempre de buena compañía. Y viviré cada día como si fuera el último. Y hablando de buena compañía, tenemos ya nuestro técnico de sonido, Alejandro Molina, en los controles, y doy la bienvenida a Carlos Villanueva. Buenos días, Carlos. Natalia, buena compañía la que tú nos das a todos. Muy buenos días. Bueno, da gusto empezar el día así, ¿eh? Y hoy nuestra sección va dedicada a las últimas novedades musicales de la mano de Marcos Villanueva. Cada día empezar de nuevo. Y precisamente sobre la música va dedicado nuestro programa de hoy. ¿Qué tipo de música le gusta? ¿Ha pensado cómo influencia la música en su vida? En Nuevos Comienzos estará con nosotros en breves minutos Joan Armand, joven músico catalán que nos contará su historia. Si quieres participar en el programa, llámanos al 93 246 6797 o contáctanos a través de Facebook en Nuevos Comienzos Barcelona. Espero que al oír esta música se animen en esta mañana de miércoles, porque la música ha estado presente a veces sin darnos cuenta en los momentos más significativos de nuestra vida. ¿Quién no guarda en su memoria canciones que desde pequeño quedaron grabadas en su corazón? La música agudiza los sentidos, llega a las emociones y crea recuerdos. Y es que la música tiene una profunda influencia en nuestra alma, en nuestro espíritu y en nuestro comportamiento. Puede enriquecer nuestras vidas, pero también puede llegar a ser peligrosa, ya que por medio del ritmo, la intensidad y la letra puede adormecer la conciencia e incitarnos a cierto tipo de hábitos destructivos. Hoy en día nos encontramos con infinidad de géneros musicales de todo tipo y hoy hemos querido acercarnos al rap, un estilo de música que se caracteriza por un recitado rítmico de las letras que no se cantan. Surgido en Estados Unidos en la mitad del siglo XX, se trata de un estilo que suele ser asociado con la población estadounidense de raza negra, aunque en la actualidad trasciende fronteras y culturas. La acción de interpretar un rap se conoce como rapear, mientras que los intérpretes son mencionados como raperas o con la sigla MC, es decir, maestro de ceremonia. Al rapear, el MC se apoya en una melodía de fondo que se denomina beat, encargada de marcar el ritmo. Nuestro invitado de hoy ha conseguido convertirse en un referente dentro del rap español. Si quieres participar en el programa, llámanos al 93 246 6797 o contáctanos a través de Facebook en Nuevos Comienzos Barcelona. Carlos, pues recuérdanos cuál es la pregunta del programa de hoy para nuestros oyentes. Natalia, a nuestros oyentes les recordamos que estamos en directo en la página de Facebook de Nuevos Comienzos Radio y allí les preguntamos cuál es su canción favorita y por qué. ¿Qué les recuerda esa canción? ¿Por qué es su canción favorita? ¿Qué letra tiene? ¿Por qué motivo es su canción favorita? Nos gustaría mucho que nuestros oyentes compartan con nosotros pues un poquito de su intimidad. Y hoy está con nosotros Joan Armand. Él nació en Barcelona hace 34 años, aunque por sus venas corre sangre colombiana. De profundas convicciones, expresa lo que cree a través de la música. Buenos días, Joan Armand, bienvenido. Buenos días. Yo quisiera empezar preguntándote, quizá alguno de nuestros oyentes, porque este no es un programa específico de música, pues no te conoce. Cuéntanos quién es Joan Armand, para los que no te conocen. Bueno, Joan Armand, creo que soy joven todavía, un joven. ¿Tanto? 34 años. Un joven que apasionado por la creatividad, por el arte en general,
Y bueno, parte de mis expresiones, de mi expresión artística es la música, aunque no es la única, y es uno de los canales que utilizo para desarrollarme como persona, para crecer, para, no sé, para muchos ámbitos, sí. En resumen, eso. Creo que estudiaste música en el conservatorio desde pequeño, pero ¿cómo te iniciaste en el rap? ¿Por qué el rap y no otro tipo de música? Bueno, me inicié, como dices, en el conservatorio, pues me inicié en la música en general y me gustó siempre todos los géneros, los disfrutaba todos. Lo que pasa que el rap me brindaba, bueno, conectó conmigo, realmente conectó conmigo a nivel, digamos, primitivo. Yo creo que el rap es una expresión una expresión que ha estado en toda la historia de la humanidad. O sea, no el rap en sí, sino lo que es el ritmo hablado, ¿no? O sea, la que es la palabra hecha música, los gritos de guerra, no sé, ¿cómo se llama? Los juglares, yo qué sé, en Latinoamérica las letanías. Hay diferentes expresiones universales en el que el ser humano utiliza la palabra de una forma rítmica, sin melodía, y que llegan a la gente. Entonces, este impulso antropológico, digamos, del ser humano, al que manifestarse en un contexto como Nueva York, pues se desarrolló y se produjo en forma de rap, ¿no? Que industrialmente se llama rap en la industria musical. Un estilo propio, ¿no? Exacto. Entonces, al tener todos esos elementos, no solo el rap como algo que conecta con la gente, conmigo, con otras personas de forma, digamos, esencial, como que vibra en nosotros, que nos atrae. Aparte hay una serie de accesorios, ¿no? Los colores, los videoclips, sí, esto es dentro la de lo ropa. Que es la cultura hip hop, ¿no? Exacto, empieza a desarrollarse una cultura, una forma de ver el mundo con la cual yo empatizaba totalmente. ¿Cuántos años tenías cuando te iniciaste en el rap? Bueno, yo empecé a sentir atracción especial por esta cultura desde muy pequeño, tendría a lo mejor 7 años, recuerdo. Yo tenía 7 años, en 1990 más o menos, cuando salió el Príncipe de Bel-Air. Fue una de las cosas que salieron en Antena 3, algo así, y no solo el Príncipe de Bel-Air, sino también salieron más cosas en esa época. No recuerdo bien, pero en anuncios, nos llegaban cosillas, ¿no? De aquí a España. Y luego, aparte, mis padres, pues con ellos tuvimos la oportunidad de viajar mucho a Estados Unidos, y entonces allá, cada vez que viajaba para allá, pues veía cosas que aquí en España no veía y me atraían, ¿no? Y en esa época tampoco había internet, entonces había que rebuscar, había que... Bueno, ¿Cómo ha cambiado la vida con internet, no? Es que no... Ha cambiado muchísimo. Yo tenía que ir a las tiendas de discos como Virgin en esa época. Bueno, Virgin todavía no ha salido, pero Corte Inglés y cosas así, luego se lo Virgin. Y yo iba allá a explorar y a ver si me encontraba con alguien que supiera de rap, buscando discos y intercambiar ideas. Y esto hablo con 14 años. Pero esto que comentas, Joan Armand, es muy sintomático en general de todo el mundo que se apasiona por la música, ¿no? Porque hay gente que le gusta la música clásica, por ejemplo, y es toda una pasión la que vive alrededor de ese mundo también. Y para ellos también es una cultura, es un estilo de vida, ¿no? Es todo un entorno. Pasa en todos los ámbitos, gente que te da un flechazo con algo y lo buscas. Y nada, entonces aparte, lo que te brinda el rap es la posibilidad de hacer algo grande con poco. Simplemente no necesitas estudiar canto, no necesitas ir a una academia. Yo estudié en conservatorio, sabía lo difícil, la disciplina que requiere tocar el violín, tocar el piano, tocar la guitarra. En cambio, eso era como mucho más divertido, era totalmente visceral. Era sacar, ahí necesitas un bolígrafo y un papel, y por muy mal que lo hicieras ya llamabas la atención de la gente alrededor, ya eres un comunicador. Y entonces eso a mí me llama mucho la atención. Y soñaba de ser un comunicador en ese sentido, usar la palabra de esa manera. Creo que naciste en un hogar donde te enseñaron desde pequeño principios espirituales, valores, y viste de tus padres una vida de fe. ¿Ha afectado de alguna manera esto, tu crianza en tu música? Hombre, totalmente. Yo digo que mis grandes mentores son mis padres, por encima de todo. Y son los que han moldeado mi carácter, mi forma de ser, para bien y para mal. Y ellos han fundamentado totalmente su vida en el servicio a los demás, de forma altruista, de forma desinteresada, por su forma de entender la vida, como discípulos de Jesús y su fe en Dios y bueno, todas esas cosas. Y realmente eso, quieras o no, me impactó, y mi forma de vivir la vida es
un reflejo de toda esa inversión que hicieron en mí. Y eso en la música, en mi forma de relacionarme, forma de pensar. O sea, que en algún momento tú tomaste una decisión también, bueno, de fe. Tuviste que tomar tu propia decisión. Sí, bueno, cada día la tomo. Sí, es una cosa, eso es lo que comentaba antes fuera de micrófono, que yo no sé leer, por lo menos en mi vida, un punto de inflexión, no lo sé leer. No, me cuesta hacer esta lectura. Simplemente he tomado decisiones en mi vida, equivocadas o buenas, y bueno, he visto los resultados de cada una y contrasto con mi sentido común, con lo que conozco de Jesús, con lo que conozco de la vida, pues cuál es el camino. Pero realmente cada día es una decisión, es mucho más complejo que simplemente un día decidir, pues me pongo esta etiqueta, soy parte de esto. Y ya está, como una afiliación y una tarifa plana. Esto que dices es muy interesante, ¿no? Porque en verdad es cada día. O sea, no es que un día uno hace algo y de repente se convierte en algo, sino que cada día uno tiene que mantener pues una serie de principios, de valores, de decisiones. Como estar ¿no? casado. Puedes hacer una boda muy grande, una celebración, pero eso... Conozco gente que ha invertido mucho dinero en sus bodas y han hecho una celebración magnífica, una decisión muy importante y han durado muy poco realmente, claro, porque... Es verdad. Aunque fuera la decisión sincera, realmente la sinceridad de tu decisión es más profundo que eso. Claro, hay que demostrarlo. Y claro, y hay gente que realmente no ha celebrado boda y lleva unas vidas muy íntegras como en pareja y un compromiso y que son ejemplares. Entonces, bueno, creo que a veces venimos también con unas ideas del modernismo, de como los puntos, no los momentums y los hitos, y cada vez eso está diluyendo más y es más que hay que profundizar más en eso. Joan Armand, tengo entendido que no te gusta que te estereotipen como rapero cristiano. No, lo odio, de hecho. O sea, a no ver, explícanos por qué. Claro, esto de música cristiana es como muy relativo, ¿no? Bueno, sencillamente porque creo que sesga muchísimo lo que uno hace y lo que es. O sea, no pone más barreras que otra cosa. Pone más barreras que ayudar. No hace falta realmente decirlo, ni creo que uno hace arte, hace música y es universal. Si es simplemente es como la naturaleza, no sé, no hay árboles cristianos, no hay ríos cristianos, no hay piedras cristianas o animales satánicos. En todo caso, el cristiano es la persona, ¿no? Sí, pero es que ni siquiera me gusta la etiqueta como cristiano, no me gusta la etiqueta. O sea, es una etiqueta complicada también. O sea, no me gusta la idea de una persona nacida de nuevo, me gusta más. Suena un poco incluso más religioso, pero es que me suena más real. Explica más, Dice realmente, más, porque dice ser más. cristiano es muy fácil. O sea, ponerte una etiqueta de cristiano, todos somos cristianos, somos un país cristiano, entre comillas, ¿no? O los chicos que nacen en familias cristianas, entre comillas, pues son cristianos. O no sé, creo que trae mucha confusión incluso la identidad de los más jóvenes y hay que entender que esto es mucho más profundo realmente que ponerte una etiqueta y realmente ni siquiera los primeros discípulos de Jesús se pusieron la palabra cristianos. Ellos eran discípulos de Jesús y fueron los gentiles los que pusieron el nombre de cristianos a ellos. Y luego la única mención que hay sobre la palabra cristiano es cuando habla de los deberes cristianos, pero ni siquiera se refiere a los... O sea, era como para que se entendieran. O sea, Pablo utiliza, ¿no? Pero utiliza más la palabra creyentes, personas que ejercen la fe diariamente, que viven con una forma... Me explico, ¿no? Entonces, imagínate, si a mí ya personalmente me duele cuando me dicen, tú eres cristiano, eres no sé qué... No, o sea, no sé. Vamos a hablar, conóceme y tú dirás que lo que soy. Yo no voy a decirlo. Y con la música más de lo mismo. O sea, evidentemente a nivel industrial, a nivel de negocio, existe la música cristiana como negocio. Es decir, lo pones una etiqueta para poderlo vender a un público. Entonces, aún con más razones yo tengo para decir que no me gusta esa etiqueta, porque yo no hago música para cristianos. Hago música para los seres humanos, para las personas en general. El que la quiera oír, que la oiga, ¿no? Claro, que le guste, que la oiga. Claro, la trae, quien la trae, quien no la trae. Entonces hay gente cristianos que no les gustaré y gente que es musulmana que le gustaré. Pues porque es la vida al final, cuando tú hablas verdad y vida, resuena en el ser humano más allá de su ideología. No es... Cuando hablas de ideología, haces propaganda, eso es una...
creo que es un... No quiero decirlo, pero es una palabra fea. Pero bueno, es un tropiezo grande y yo creo que no estamos hechos para vender ideas, sino para promover vida y verdad y ya está. Y uno atrae gente y otra gente que no atrae. Más allá de su ideología o su bandera o lo que sea. En las conocidas como peleas de gallos, que tú has participado en muchas, y me parece increíble porque, bueno, se requiere esas rimas que hacéis, a mí me parecen impresionantes, tenéis que improvisar, pero es un poco la esencia de que tenéis, y si no me corriges, que humillar casi a vuestro contrincante, y se suelen utilizar muchos términos despectivos, tacos, pero he visto que tú no utilizas este tipo de palabras. ¿Por qué? Bueno, sí, sí, es una competición realmente es una competición de improvisar, es decir, de demostrar espontaneidad en tus rimas. Porque tú no sabes con quién te va a tocar, ¿no? ¿O sí? No sabes. Eso no es según sabes. se van eliminando. Sí. Hay diferentes modelos o, ¿sabes? de competición, pero generalmente no sabes con quién te toca. Y entonces lo que tienes que demostrar es que eres espontáneo y tienes que buscar la reacción del público. Entonces, en nuestra cultura, o sea, toda la vida, o sea, desde Góngora y Quevedo hasta, no sé, yo creo que en todas las civilizaciones el tema de meterse con unos con los otros es parte del humor del ser humano, de reírse de uno mismo ¿no? Y entonces eso se lleva ahí. Lo más fácil para poder demostrar espontaneidad y conectar con el público es meterte con el rival. Y entonces, bueno, se crea pero no estás obligado a hacerlo realmente. Puedes improvisar de lo que quieras. De hecho, hay muchos participantes que no lo hacen. Lo que pasa es que a mí me parece mucho más divertido meterme con el rival. Me meto con mis amigos, Entonces, me gusta entrar en ese juego. Y lo de dices del lenguaje es una cuestión de educación de mis padres. De que mis padres me han educado a hablar de una manera, a no decir palabras malsonantes. Y no es que lo piensen, no es que no tengo que decirlo, sino que es que no soy una persona... Tu hábito. Exacto, pero me han hecho esta pregunta muchas veces desde plataformas cristianas y no me gusta moralizar el tema porque conozco mucha gente creyente que habla muy mal y son buenos creyentes. Totalmente. Y gente que habla muy educadamente, pero cuidado con ellos. Entonces, no fue un afán de demostrar nada, ni una moral especial ni nada, sino simplemente porque además estratégicamente era mucho más... Era un poco más sofisticado, digamos. Mis ataques al rival, sin utilizar ese lenguaje, pues eran más sofisticados y el jurado lo valoraba. Como con uno que te metiste que llevaba los pantalones de su hermano, ¿no? Porque eran cortos los pantalones. Sí. Eso fue una de las tantas burradas que dije en esa época. Pero bueno, es como todo. Es un juego realmente y hasta no hay que tomarlo más allá. Y Joan Armand, junto con tu amigo valenciano Droy, en 1998 comenzáis, bueno, pues más o menos creo que fue en ese año, a formar el grupo Praxis. Cuéntanos en qué se diferencia Praxis de cualquier otro grupo de rap. Pues que estamos Andrés y yo, básicamente, en esencia. Que uno está en Valencia y uno en Barcelona. Bueno, que nuestras vidas son tan peculiares y tan raras que ¿Cómo os conocisteis? Nos conocimos porque nuestros padres ya eran amigos en Colombia. Y vinieron muy jóvenes aquí a España. Incluso un tiempo vivieron juntos en Colombia, mi padre y mi padre. Y vinieron aquí muy, muy jóvenes, como misioneros. Y bueno, de la relación, de vernos verano sí, verano no, y campamentos y cosas, y tenemos muchas cosas en común, muchísimas. O sea, las inquietudes artísticas, las familiares, circunstancias, y conectamos como hermanos ahí, y poco ahí. Y es lo que realmente en esencia, es lo que diferencia de todo el resto de grupos, es nuestra historia personal, que es muy diferente, o ponemos un poco exótica en cuanto a las peculiaridades que tiene. Cada uno tiene una historia personal muy interesante. O sea, no digo que la nuestra sea más interesante que la de los demás, pero sí que tiene una serie de ingredientes que la hace un poco más exótica. El hecho de venir de hijos de inmigrantes, de padres que son misioneros, estudian música, que sí, como peces que no saben ni dónde es su agua, y eso nos crea una afinidad y esa química. Aparte, evidentemente, nuestra fe, nuestra forma de proyectar nuestra fe en la música y en la vida, pues también es algo que trasciende a todo lo que hacemos, ¿no? Pero eso es lo que distingue. Y luego se traduce en música más diferente o menos diferente que el resto.
Bueno, ahí le fuisteis dando forma, sacasteis algunas maquetas y en 2008 vuestro primer disco, ¿no? Titulado Perdona, tienes cambio. No sé, estamos escuchando de fondo, tú me dices que esta canción de qué... Está dormido el Alex. Vamos a escuchar un momentito, a ver. La cartera, pagando mis errores, yo rodeado de ladrones, perdiendo mis galones, buscando salida entre tiburones. 34 veranos llevamos desde enanos, años encerrados, expedientes entre carpesanos. Esperamos libertad, emancipados de este cuerpo esclavo de la maldad, salpicado de pecados. Escapamos y perdemos los derechos, mas vemos cada día los barrotes más estrechos. Hay un abogado que ha salido a defender el caso. Dimos un paso de fe y volamos cual Pegaso. La mosca ensucia el vaso, la muerte por un beso. Seguimos paso a paso, huellas del maestro Jesús. El payaso equilibrista nunca sale. Joan, casi que escuchando esta letra se podría decir que esto es como una predicación cantada, ¿no? Todos los raperos predicamos. Ajá. Todos, sean creyentes o no creyentes, estamos continuamente Transmitiendo. lo que Claro. está en nuestra cabeza, en lo que las cosas que nos preocupan y que creemos en ese momento de la vida también. Qué bueno. Luego en 2011 disteis un giro con Eternia, 2013, aunque creo que salió en el 2011. Y actualmente, ¿tiene Praxis algún proyecto en el que estéis trabajando? Sí, llevamos 3 años trabajando en un proyecto que se está haciendo un parto largo por una cuestión creativa y nosotros somos muy nos comemos mucho la cabeza, a veces demasiado. ¿Sois perfeccionistas? Sí, se entiende lo que se entienda, perfeccionismo en el sentido de que lo que saquemos refleje en nuestro momento de vida, sí. Y claro, en estos 3 años ha pasado de todo en nuestras vidas. Y también cómo enfocarlo, qué queremos realmente decir, qué es lo que no queremos decir, qué queremos, el momento histórico en el que vive nuestro contexto, pues hay que saber escoger las palabras, saber escoger el sonido para realmente ser relevante, que es al final lo que el artista en esencia busca y el artista en el fondo es una persona como solitaria, que como que te hace muchas preguntas y que no ve todo como... No lo ve todo blanco y negro, sino lo ve grises, ¿no? Y esa forma de verlo gris a veces te crea una especie de soledad interna con el resto de las personas, y cuando haces arte, haces pintura, haces escultura, cuando haces música, conectas con tanta gente que dices, a ver, no estoy tan loco. Hay más como yo. No estoy tan zumbado, sino que la gente por lo menos conecta contigo. Y eso es, yo creo, que lo que buscamos todos los artistas, y por eso nos comemos tanto la cabeza cuando hacemos música, y no es tan fácil como poner ahí 4 notas seguidas, que perfectamente podríamos hacerlo. O sea, dominas la fórmula, sabes cuáles son 4 ritmos, 4 sonidos que están de moda y meterle cosas, o sea, es muy fácil. Pero hacer algo realmente honesto y que, lo que te he comentado antes, que sea relevante y que algo que lo que estemos orgullosos, y pues lleva su tiempo. Y va más allá del dinero y más allá de otras cosas. ¿Y entonces qué estáis sacando? ¿Un nuevo álbum o qué? Bueno, ahora los álbumes están desapareciendo como idea, ¿no? Así como la industria musical ha cambiado mucho, y ahora hablamos de proyectos musicales, son conceptos. Le sacamos una colección de... Se puede llamar álbum todavía, porque es una colección de canciones, pero digamos que el formato álbum que se entendía antes como una cosa física o de 14 canciones o 12, ahora está convirtiéndose en 4 canciones o 5 canciones o 4 videoclips y ya está. Ni siquiera lo sacas en... Entonces hay que ser flexibles a eso, porque la industria musical del disco físico es un periodo muy corto de la historia de la música, entonces no hay que idealizarlo ni como estancarse en eso, sino siempre con la tecnología. Entonces hay que, ser creativos y seguir siendo artistas en los negocios también. ¿Y cómo ha evolucionado Praxis desde el primer disco en 2008 a lo que vais a sacar ahora? ¿Cuál ha sido vuestra evolución? Pues ha ido a la par de la personal. Digamos que nacimos como un grupo muy ideológico, con unas ideas muy claras. Y estabais muy comprometidos con lo social, ¿no? Al principio. Con lo social y ¿por qué no? Con lo espiritual en el sentido ideológico, no en el sentido... Sí, o sea, me explico, ¿no? Sí. O sea, como ideas que tienes en la cabeza muy claras. Y hemos ido evolucionando con el tiempo a raíz de experiencias, de leer, de vivir, de convivir con muchas culturas, de estar...
pues que las cosas no son tan ideológicas como nosotros pensábamos. Y entonces esa ha sido la evolución realmente en esencia, de que las cosas no sé, esas cosas que uno cuando es niño cree que el bueno gana y el malo pierde en las películas, pues ese tipo de ingenuidad o ser naif en ciertas cosas, hemos ido como diluyéndolo y profundizando más. Y antes de dar una respuesta clara a necesidades humanas, de necesidades políticas, necesidades espirituales, hacemos ciertas preguntas antes y escuchamos y vemos las cosas de otra manera, muy diferente que antes. Y entonces antes íbamos más con la antorcha de vamos a convencer al mundo de lo que pensamos y lo que decimos y tal, y ahora vamos mucho más pies de plomo y más introspectivos, más sensibles a las diferentes realidades humanas que hay en el mundo. No solo nuestra realidad española, occidental, cristiana, postcatólica, y eso se ve reflejado en nuestra música. ¿Qué temas tratáis en este último proyecto? Pues realmente, aunque es pronto para hablar de él, porque todavía no estamos promocionando ni nada, pero puedo adelantar cosillas, pero estamos muy inspirados en las sensaciones y emociones que experimentamos, que son como son patrones que se repiten en nuestra relación personal, o sea, nuestra relación con nosotros mismos, nuestra relación con nuestros prójimos, o sea, de una chica, un chico, o relación con los padres, o relación con lo espiritual, ¿no? Y utilizamos como figuras o ilustraciones que nos ayudan a entendernos cómo reaccionamos. O sea, esa interrelación entre cómo me relaciono con la naturaleza, me relaciono contigo, me relaciono con Dios, y cómo está todo integrado. Y cómo... Y bueno, es un poco esa es la... Te pregunto una cosa. Cuando tú escribes la letra, no sé si llamarlo canción o cómo lo llamáis, esto es que de repente tú dices, bueno, me voy a encerrar aquí y voy a escribir, o tú estás haciendo otra cosa y de repente te viene la inspiración. Ambas son parte. La cabeza del artista está todo el rato creando en su cabeza y va seleccionando, va filtrando, viendo en un embudo. Somos una tormenta de ideas. Pero no todas las ideas son... No es que no sean malas, sino todas las ideas son producibles. ¿Qué decir producibles? Que hay muchas ideas que pueden ser buenas, pero en el momento histórico o en tu contexto no se van a entender. Nadie las va a no van a ser como perlas a los cerdos, ¿no? Son ideas que van a caer en saco roto. Entonces hay que buscar las parábolas y que masticar las cosas de manera a hacerlo entendible a la gente. Como educar a un niño pequeño. No le puedes decir las cosas como tú le hablar yo con una persona ya desarrollada. Pero tienes que hacerle entender ciertas cosas también. Entonces con la música todos los artistas nos vemos en esa cosa, desde Picasso, yo me he leído muchas cosas de artistas, desde Picasso hasta escultores, todo el mundo tenía ideas muy proféticas a veces y muy avanzadas, pero a veces sentían que tenían que hacerlo más comercial o más entendible a la gente. Bajarse al nivel de la gente. Eso, y Jesús es un ejemplo de eso. Es un ejemplo de bajar realidades complejas de lo espiritual a historias cotidianas, que las historias cotidianas se pueden malinterpretar. Se pueden tergiversar, pero a las personas que les tiene que llegar, les llega. Porque tú coges cada parábola de Jesús y la puedes tergiversar a tu manera como quieras. Puedes darle la vuelta, decir, ¿qué has dicho? Que como Jesús dijo, por ejemplo, o ilustraciones como, bueno, quien le haga daño a uno de estos pequeños, pues mejor que se ate una cuerda al cuello y se tire al mar, ¿no? Con una piedra y que se ahogue. Está diciendo, suicídate. Antes que hacer daño a alguien, suicídate. ¿Eso quién se atreve a decirlo hoy en día? ¿Quién se sube a una plataforma y dice, antes de hacer daño, suicídate? En el mundo, estamos en un mundo que todo nos ofende por todo, y entonces es difícil hacer entender ciertas cosas, ¿no? Y el arte, el arte es como esa manera, con ilustraciones, de hablar de cosas muy radicales, pero que la gente, quien quiera entenderlas, las entiende. Evidentemente, yo no conozco a ningún creyente que haya hecho daño a alguien y se haya suicidado. O sea, que se tira una literalmente. Vamos a ser bíblicos. Claro. Si vas a hacer daño a alguien, átate una cuerda, porque lo dice la Biblia. Y eso con la literalidad y eso. A ver, hay que usar el sentido común, hay que entender lo que intenta vibrar en ese sentido, ¿no? Y la música es lo mismo. Yo puedo decir, a lo mejor, tú oyes mi letra. Acabas de decir esto, ¿cómo dices esto? A ver, mira el contexto, claro, mira hay que ver todo el mensaje. Vamos a ser un poco inteligentes en ese sentido, ¿no? Fíjate, Natalia, que en las redes sociales, en Facebook, nos escribe gente que desde Orense, desde República Dominicana,
de aquí de Barcelona, de Madrid. También Miguel, por ejemplo, dice, pregúntale por las batallas de gallos, por favor. Ahora, pero antes de pasar, aunque ya le hemos preguntado antes, pero ¿tiene alguna pregunta en concreto sobre...? No pregunta nada en concreto, así es que Miguel, si nos estás oyendo y quieres preguntar algo más concreto, pues te invitamos a que lo escribas. Pero vamos a hacer una pequeña pausa. Como de rap va la cosa, pues vamos a escuchar a nuestro compañero Marcos, porque precisamente hoy su aportación en su sección es sobre el rap. Vamos a escucharle. Buenos días a todos nuestros oyentes, a Natalia, a Carlos. Aprovechando el tema de hoy y la participación de Joan Armand en el programa, os traigo una canción muy rapera, con mucho ritmo y sobre todo con mucho mensaje. ¿Os habéis dado cuenta de que un cristiano expresando sus ideas hoy en día puede llegar a ser ofensivo y escandaloso? Eso mismo, ofensivo y escandaloso. Así se titula la canción de Redimidos que quiero compartir con vosotros. Una canción que enfoca el hecho de ser un joven cristiano hoy en día, de cómo enfrentar al mundo sin tener miedo a ser rechazado y de cómo ser libres para llevar el mensaje de Jesús a los demás y esparcir su palabra. Esta canción puede ser una de tus favoritas o puede ser una de las que menos te guste. Depende de tu mentalidad y de cómo estás viviendo realmente tu día a día con el mundo. Os dejo con ofensivo y escandaloso. Original Godman is on the mic. Damas y caballeros, Redeemed by Jesus Christ. Un poco de rap con propósito. Oh man. Yeah, back to the basic style. Con pura, I'm not afraid. So I got more fire. A veces quisiera quedarme calladito, tranquilito, mansito, apartadito, sin abrir el piquito. Pase lo que pase, no moverme un dedito, solo para que no digan, aquí viene el cristianito. Hacer el papelito de que todo está bonito y no alarmarme ante lo corrupto e ilícito. Conformarme ante el sistema de este mundito y callar la verdad como si la verdad fuera un delito. No, yo pego el grito, póngase quien se oponga y a quien le sirve el sombrerito que se lo ponga. Les advierto y aunque eso los predisponga, con mi tema sentirán más manoplazos que una conga. Yo no confundo la gimnasia con amnesia. Seré la diferencia aunque digan que es ignorancia. Radical aunque digan que es arrogancia. La resistencia que llaman falta de tolerancia. Valga la redundancia, yo escogí hacer el bien y eso a lo mejor no incluye caerte bien. Sería una cobardía de mi parte no decir nada para agradarte. Tendré que molestarte. El problema es que el rap que doy rima con lo que soy, pero no rima con el mundo de hoy. En mi posición firme estoy y seguiré aunque digan que intolerante soy. Yeah. Que me etiqueten de religioso, para el sistema yo siempre seré peligroso. Mientras digan la verdad, sé que siempre voy a ser ofensivo y escandaloso. Ofensivo y escandaloso. Ofensivo y escandaloso. Ofensivo y escandaloso. Esta canción va a ser un problema. Entrando en materia, segundo verso y la canción se pone más seria. Mi verdad es medicina para el mundo y su bacteria. Medicina que a muchos puede causar histeria. Mi verdad puede ser dura y hasta agresiva. Inevitablemente puede ser ofensiva. Mi verdad que la maldad derriba. Mi verdad es Cristo y es absoluta y no relativa. En mi vida yo tomé la decisión, ser la sal y la luz de mi generación. Y para mí no hay tercera opción. O soy ejemplo o hipócrita en confabulación. El tren de Cristo es para que se suban sin que se bajen. Es para ser honestos, no para vender imagen. Ganar al mundo no quiere decir con el relaje, mucho menos quiere decir que con el mundo encaje. Yo haré lo que me toca aunque me llamen loco. Lunático, fanático, terco, polémico, religioso, evangélico, homofóbico, proselitista, extremista, problemático. El problema es que el rap que doy rima con lo que soy, pero no rima con el mundo de hoy. En mi posición firme estoy y seguiré aunque digan que intolerante soy. Si quieres participar en el programa, llámanos al 93-246-6797 o contáctanos a través de Facebook en Nuevos Comienzos Barcelona. La antena al WhatsApp al 648-63-5222. 648-63-5222. Y siempre podemos estar en contacto, por supuesto, a través de Facebook, todo el día, 24 horas al día, 7 días a la semana. Bueno, y hoy estamos hablando con Joan Armand sobre precisamente pues el estilo de música que él hace, que es rap. Y Joan Armand, yo quería preguntarte, ¿tú crees que afecta la música a nuestra alma? ¿Puede afectar nuestro estado de ánimo, nuestra manera de pensar, incluso nuestras decisiones? Yo creo que todo, o sea,
todo lo que está en el entorno afecta. O sea, cualquier cosa que exista que rodea al ser humano afecta. Por supuesto, la música afecta. Habría que discutir hasta qué punto es determinante. Yo estuve el otro día hablando con un musicoterapeuta, porque estamos en un proyecto de mentorado de artistas y tal, y él es parte del equipo. Y le preguntaba de este tipo de problemas, esta pregunta: ¿hasta qué punto científicamente afecta la música ciertas vibraciones, ciertas frecuencias? Y me dijo que, según los estudios, realmente depende mucho de tu genética, depende de cómo hayas crecido, de tu tendencia, de tu disposición, a la música, ¿no? Exacto, que te afecta. Dice, por ejemplo, se ha visto casos de que personas con una genética más propensa a la violencia, porque eso se hereda también, pues la música heavy o punk le puede ser más violento. En cambio, otras personas se ha visto de la misma manera que le relaja el punk y el heavy, porque le hace liberar. Me parece increíble que relaje esa música. Sí, porque le hace ¿cómo se dice? Le hace como el deporte, descarga adrenalina con ella. Entonces le hace estar más... Se queda tranquilo. Eso es. A mí me estresa. Entonces, claro, y depende, es como todo. Entonces depende como los alimentos, como... Bueno, en Japón había una técnica que se estaba poniendo de moda entre la gente que vive tan estresada en las empresas, en los bancos y tal, que era irse media hora a romper platos y vasos a una habitación y desestresarse de esa manera, ¿no? Tan violenta, entre comillas, pero le servía para aflojarse, ¿no? Del todo. O sea claro, que... sí. Bueno, sí, exacto. Es una forma de descarga de... En el fondo, lo que venía a decirme el musicoterapeuta era que... todo depende de eso, de lo que has dicho, la disposición, del contexto donde lo escuchas. No mismo escucharlo música en cascos o escucharlo en vivo. Es que cambia muchísimo las vibraciones, cambia mucho tu experiencia musical. Entonces no hay que ni criminalizar ni endiosar ningún estilo musical, porque a Hitler le gusta la música clásica y en cambio hay gente que es muy... que le gusta las cosas sociales y que escucha música heavy punk. Yo conozco Redskins y gente así... Hay de todo. Entonces hay que ser como entender que es mucho más complicado de lo que no se puede decir esta música afecta o esta música... Conozco igual música religiosa que hace más daño que bien. Realmente por las ideas que transmite, por la ingenuidad de las palabras y la ideología que transmite. Y luego conozco música que viene de gente atea, agnóstica y tal, que es muy positiva y que está muy afín con lo que Jesús decía. Entonces, bueno... Sí, afecta, pero no podemos como ponerle a cada cosa... Como dar una respuesta. Exacto. Joan, ¿te atreverías a cantarnos alguna estrofa de las que sean tus preferidas? ¿Ahora, en directo? Sí, no hay problema. ¿Sí? Tendríamos Venga, que sí. quitar entonces la música de fondo, ¿o qué? Para que no te... Porque estamos Vale, se oyendo... puede hacer la capela, sí. Venga. Bueno, venga. Este es un tema que hice con un artista de Chile, una estrofa, y bueno, es una de las acapelas que me gusta hacer. DJ, pula, pula. No, sin base, sin base. Dice: místicos electrodomésticos de plástico elástico, primo hermanos del coche fantástico, Kalashnikov humano en una mano lleva un código, su frente lleva un chip cual grano nanotecnológico. Pasado trágico trajo el plan estratégico, mágico no, poder que sana un parapléjico. Guerra mundial, la de Vietnam, guerra del Golfo, robó la humanidad como un robot antropomorfo. ¿Dónde está el amor que no lo encuentro? Un procesador en el cerebro, pues la procesión se lleva dentro. Si Cristo no es el centro, ¿qué se puede esperar? Que la política por fin haga un papel estelar. Lo llevamos claro, ya se pagó muy caro, no con el paro, sino viviendo en desamparo, pues a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Regalo entró en Troya y luego vino el varapalo. Conectados a dispositivos wireless, estamos conectados desde China a Buenos Aires, en un castillo de naipes y drivers, fortalezas informáticas, la guerra de Skynet. El universo entero sufre, gotea hasta el enchufe, todo el mundo pierde su fe, pero el infierno no podrá prevalecer, pues se ven a personas restaurando el Edén. Muy bien, bueno, estupendo. Un artista, un artista. Madre mía, a mí es que me parece increíble esa capacidad que tenéis para tirar el agua. Para hacer rimas. Bueno, mientras los ordenadores no se mojen, Ya, no hay sí, ningún sí. problema. Vaya tela. No hay problema. Hay que haber una inundación aquí dentro. No pasa nada, estamos a salvo. Estas son cosas del directo. Bueno, pues increíble esa capacidad que tenéis, porque yo digo que eso es poesía cantada. No puedo entender otra cosa.
Y yo sí creo que la música tiene un propósito, se hace con un propósito. Yo quisiera preguntarte, Joan Armand, ¿cuál es el propósito de tu música? ¿Con qué propósito tú haces música? Tú recitas esas rimas. Un poco la respuesta, a consonancia a lo que te decía antes, es ese impulso al autoconocimiento, a conocerte a uno mismo, entenderte. Una discusión, una conversación que tenía con otro artista, era como buscar definir el arte, y aunque hay mucha discusión sobre lo que es el arte y lo que no es el arte, para mí una cosa que me ayuda a mí, pues mi forma de verlo, es una armonización de mi realidad. En el que el ser humano no aceptamos el caos. Nos cuesta mucho entender el caos, ¿no? Y entonces necesitamos armonizar ese caos y darle sentido. Por eso existen las rutinas, por eso existen los hábitos, por eso existen las instituciones, los propósitos banales en la vida, ¿no? Y el caos nos agobia, nos molesta. Entonces la música es una forma de armonizar, de darle sentido a mi vida. Con el sentido no me refiero a como que estoy atado a ellos, sino que armonizo mi mente, al crear música, sonidos que crean unos hábitos, unos ritmos que son repetitivos y tal. No sé por qué el ser humano tiende a encontrar la paz en eso. Ya me entendéis lo que quiero decir, no la paz en el sentido de la paz total, sino una serie de... como que estás en lo correcto, estás haciendo lo correcto. Entonces para mí la música es una armonización de mi realidad. Y luego creo que en esa honestidad a la hora de hacer música y en esa forma de entenderlo, creo que transmito una verdad. No tanto en lo que digo, sino en cómo lo digo. Y entonces, porque lo que digo puede estar equivocado en el momento en que lo digo, pero las intenciones con las que la digo son las que son examinadas por mi entorno y por Dios. Y entonces puede ser que yo te rapee una cosa ahora y mañana te diga, me contradiga, pero realmente eso no es lo que voy a ser juzgado, sino voy a ser juzgado por la intención que tuve en ese momento. Y entonces la música, busco realmente armonizar lo que estoy viendo en ese momento y con tu corazón honesto comunicarlo. Y porque creo que mucha gente vive igual, pero a veces está enmascarado y maquillado con nuestras ideas y ese tipo, hay ciertas preguntas, ciertos tabús en nuestra cabeza que no queremos ni entrar porque pueden tumbar totalmente nuestro sistema de creencias y nuestro sistema de pensamiento en el que ponemos nuestra identidad. Y creo que como discípulos de Jesús no tenemos que ser así. Creo que tenemos que cuestionarnos las cosas, tenemos que ir a profundizar, tenemos que ir con corazón limpio, hacer las preguntas adecuadas, no por afán de conocimiento, sino simplemente por vivir una vida mucho más recta y mucho más... Y no vernos en situaciones surrealistas, ¿no? Que es la que yo a veces como creyentes vivimos, de una serie de contradicciones. Estaba viendo esta mañana antes de venir un vídeo que hay un 41% de pobreza radical en el mundo. 41%. O sea, hay un 40% de la población mundial que no sabe si va a comer ese día. Y que viven por debajo del umbral de la pobreza, que dicen que el umbral de la pobreza, o sea, para que una persona se considere no tan pobre, o sea, que ya es como, bueno, ya puedes vivir, es $10 al día. Pues esta gente vive con 1,5 al día. Y menos. Y es un 40% de la población mundial. Y supuestamente hay países que se llenan la boca de que son países cristianos y con mucho dinero, y una serie, y a veces nosotros la discusión era, por ejemplo, no se trata tampoco de ser de caridad y regalar dinero a la gente simplemente para llenar su estómago ese día, sino de comerse la cabeza para cómo potenciarles, cómo ayudar a que se desarrollen, encuentren soluciones a sus problemas. Porque han llegado a esa situación también. Exacto. Y es mucho más complejo que eso. Entonces, a veces nosotros como creyentes, a veces creo que somos muy naíces, muy ingenuos, creemos mucho en la caridad y no en el compromiso radical con la solución de problemas. Quizá porque la caridad a veces está enfocada en calmar mi propia conciencia, ¿no? No tanto en ayudar al prójimo, en solucionar realmente los problemas que tiene el prójimo, ¿no? Sí, a veces lo que hacemos, la intención del corazón no es lo que parece, ¿no? Calmar nuestra conciencia y no tanto nos preocupa en realidad la persona que esté al lado y lo pueda estar pasando mal. Son contradicciones, efectivamente, de la sociedad en la que vivimos. Y, Joan Armand, ¿qué mueve tu corazón? ¿Cuál es el impulso de tu vida? Evidentemente la fe en Dios y mi fe en que Jesús es la representación de Dios en la tierra y ese es el pilar de mi vida. Es
mi único ancla realmente, porque aunque amo mucho a mi mujer y amo mucho a mis amigos y amo mucho a mi trabajo y amo mucho todas esas cosas, pueden acabarse, ¿no? Son arena, está bien, pero no son roca. Entonces, para mí es lo que me mueve, y lo digo en el sentido menos religioso de todos, no lo digo como un... Bueno, ya habéis visto durante la entrevista que a lo mejor digo cosas que a lo mejor se pueden malinterpretar, pero es decir, no soy una persona que me guste simplemente lo políticamente correcto o lo que suena bien, sino que simplemente para mí seguir a Jesús es algo muy profundo, no es una cuestión no es solo una frase, es unas decisiones de cada momento en las que tomo, es ¿por qué digo eso? ¿Por qué hago esto? ¿Qué me motiva a mí a hacer sentir a alguien de esta manera o decirle esta palabra? Es una cuestión de yo decir mi verdad, ahora que estamos conversando, simplemente dar oportunidades de la gente de abrir su mente, o simplemente es por desahogarme. Y todas esas cosas son para mí lo que es esa intencionalidad de vivir para traer vida, es lo que a mí me motiva y lo que yo he aprendido de Jesús a través de lo que yo creo que es su espíritu y a lo que me transmiten la gente que le sigue también. Que no soy, hay mucha gente que le sigue que no es nada mediática, ni está metido en el arte, ni le hacen entrevistas, que piensan igual que yo y que a lo mejor esa opinión está un poco más camuflada, ¿no? Joan Armand, ¿y dónde podemos escuchar vuestra música, la música de Praxis? Está en las plataformas digitales, en Spotify, está en YouTube, está en... Bueno, creo que si la gente googlea Praxis con Z, lo único que puede pasar es que el corrector le ponga una S en vez de una Z. O sea, es con X y luego con Z, ¿no? Sí, Praxis, si hago una Z. En Latinoamérica sería Praxis de todas maneras. Y ahí nos podéis encontrar. Bueno, pues te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu presencia aquí con nosotros en Nuevos Comienzos. La verdad que nos vamos a animar, creo que a partir de ahora, a escuchar rap, que es un estilo no todo de el rap es bueno, hay de todo. Bueno, claro, pero es un estilo de música pues que yo la verdad no me había planteado, sí por mis hijos y eso conozco un poco más, pero bueno, muy interesante, la verdad que sois unos artistas, con esas rimas que hacéis, yo la verdad que me quito el sombrero, y sobre todo con esas improvisaciones, sobre todo en las peleas de gallos, que es que me parece increíble. Los nervios no te juegan malas pasadas ahí. Hombre, claro. Es que me parece tan difícil. Es difícil, yo creo que hay que tener un talento natural para improvisar, ¿no? Y práctica, mucha práctica. Es práctica y el talento es la valentía a veces, más que la capacidad de creatividad, es la valentía y tener las narices de meterte en algo así y dedicarle tiempo y intentarlo. Pues muchísimas gracias, Joan Armand, y bueno, pues que te deseamos todo lo mejor con ese nuevo proyecto con Praxis y esperemos que tengamos Praxis para mucho tiempo. Gracias. Esperemos. Hasta pronto. Bloquea el blog, un susto normal en ruta que hace dudar sobre el rol que vivo bajo el sol y mi conducta. Plan B, si decae mi semblante, tu luz provocadora lo levanta y sigo adelante. En línea enemiga dejo migas para que otros sigan. No paso inadvertido como un disco de Steven Seagal. Step by step, de este a oeste sigo el rastro. Dejo atrás trastos por llegar a nuevos pastos. Se agota la esperanza, hablan a la espalda. Bueno, Carlos, pues voy a salir hoy de aquí rapeando. Sí, mira, Natalia, yo realmente quería reflexionar un poco sobre pues el tema de hoy, ¿no? Realmente la música nos afecta, ¿cómo nos afecta, ¿no? Y como siempre, pues le queremos dar un enfoque basado en la palabra de Dios, que es para nosotros la principal guía a la que siempre vamos a acudir, ¿no? Y en la palabra de Dios nosotros encontramos que, entre otras cosas, cuando Dios crea al ser humano, Dios quiere que el ser humano le alabe. Dios inventó la música. La música en cuanto concepto, pues ya existía en el cielo desde antes de que existiéramos nosotros. Dios es un Dios de alabanza, Dios es un Dios alegre, ¿no? Y yo creo que es un medio para expresar, ¿no? Tan impresionante la música, la canción. Cualquier tipo de estilo, es un medio para expresar lo que tenemos dentro. Yo creo, Natalia, que cuando un artista o alguien que no se considere artista a nivel industrial, a nivel comercial, cuando una persona crea una canción, básicamente lo que está haciendo es reflejar algo que está en su alma, es una vivencia, es un sentimiento, un razonamiento, una idea, una ideología, puede expresar muchas cosas, pero es algo que está dentro de la persona y que queda plasmado ahí con una letra, con una melodía, con una entonación determinada.
Entonces, la música, si partimos de esa base, que la música es hecha para, podríamos decirlo de esta manera, para exaltar a algo o a alguien, ya sea una persona o exaltar una filosofía, una forma de pensar, una protesta, una acción para reivindicar cosas. En definitiva, la música se expone, toda música que se expone es porque tiene un fin de exaltar a algo o a alguien. Entonces, claro, si yo me habitúo a escuchar música de gente que está deprimida, por ejemplo, y que sus canciones están impregnadas de esa depresión, de esa tristeza, de esa melancolía, pues yo puedo acabar influenciado, tendiendo también hacia una depresión. Si escucho música, por ejemplo, que exalta el consumo de drogas o de alcohol y cuya letra incita a todo este tipo de cosas, pues si yo me habitúo a escuchar mucho ese tipo de música, ese tipo de letras, yo voy a estar inclinado a eso. O lo mismo podríamos hablar del sexo, o de otras cosas que no tienen por qué ser perniciosas, como puede ser el romanticismo, el amor, la ayuda social, ¿no? La justicia social. Puede haber canciones, letras en este caso, sobre todo, que me están influenciando en un sentido o en otro. Sí, y de hecho yo veo que los jóvenes, cuando se pasa de la etapa de niño a joven, adolescente, les gusta mucho la música. O sea, es que quieren estar todo el día. Bueno, yo creo que la música nos gusta a todos, Natalia. Sí, pero ¿no? Cuando llegas a cierta edad, a ver, Carlos, seamos honestos, ya con los que pasamos de los 40 y ya a veces a mí me apetece silencio. Que en vez de Justin Bieber te pones ABBA. Justin Bieber, que revolucionó ayer Barcelona. Bueno, no, ABBA lo escuchaba mi padre cuando yo era pequeña. Pero a veces quiero silencio, porque yo sufro de una cosa que se llama estrés, no sé cómo se llama, estrés del ruido. Estrés familiar. Estrés del ruido. Entonces, hay momentos que digo, silencio. Y mira que de adolescente y de joven me encantaba la música. Yo todo lo hacía con música. En aquella época era el Walkman famoso, que ibas con tu casetito portátil, donde quiera que yo salía a caminar con el Walkman, todo con... Pero, pues ahora la verdad que a veces lo que me relaja es el silencio. Pero a los jóvenes les afecta... Yo lo veo, les afecta mucho. También hay música, Natalia, que sirve para relajar. Totalmente. Hay música que pues por su forma armoniosa o por sus letras suaves o incluso sin letra. De hecho, leí hace poco un estudio que se hizo en Estados Unidos y es que a los pacientes que iban a operar consiguieron bajarle la dosis de los tranquilizantes que les ponían antes de... con música, un tipo de música especial, me imagino tipo música clásica que conseguía como relajarnos y no había que ponerles tantos calmantes, ¿no? en las cirugías. Entonces, bueno, claro que la música creemos que tiene un efecto sobre el alma, y creo que puede ser bueno y creo que puede ser malo. Creo que sí afecta el alma. Yo recuerdo hace muchos años cuando, por ejemplo, escuchaba el grupo Maná, y la verdad es que son muy buenos, pero te dejan un pozo de depresión. Tú escuchas a Maná y es como que quedas hecho polvo. Todo te parece gris, y más en un día como hoy, un día donde el sol no sale. Pues bueno, ese tipo recuerda eso, Natalia, que la música nace en un momento determinado del corazón de una persona que está viviendo lo que está viviendo, está como está, ¿no? Entonces, una persona, por ejemplo, que sea creyente en Dios, que sea un discípulo de Jesús, pues imagínate, sus canciones pueden estar expresando pues todo el amor que ha recibido de Dios, toda la misericordia que ha recibido de Dios, el deseo de hacer el bien a los demás como él mismo, el deseo de perdonar a los demás como él mismo ha sido perdonado. Una persona que esté cargada de odio, que esté cargada de resentimiento contra la sociedad, contra sus padres, contra su familia, contra cualquiera que le haya hecho daño, pues probablemente va a producir canciones pues un poco horribles en ese sentido, o personas que han sido despechadas, ¿no? Que les ha ido muy mal en el amor, que han sufrido decepciones, traiciones amorosas. Que han visto muchos culebrones. Y entonces, bueno, pero si te fijas, Natalia, la gran mayoría de los grandes artistas que hoy triunfan, Adele, Justin Bieber, Katy Perry, Beyoncé y Rihanna, tú escuchas sus letras y son letras
cargadas de lo que podríamos llamar mundo, ¿no? De sexualidad por todas partes. Haz lo que tu corazón te diga. Sí, exactamente, ¿no? Despecho. Adele, por ejemplo, muchas de sus canciones son de ¿Qué le habrá pasado a esta muchacha fracasos, para hablar, ¿no?, así? Como con sus parejas. Entonces, y son artistas musicalmente hablando excelentes. Tienen unas voces privilegiadas y seguramente un don musical privilegiado. Pero cuando tú te sumerges en su música, puedes acabar más afectado de lo que crees, ¿no? Pues te digo un secreto, Carlos. A mí me encanta cantarle a Dios. A Dios le encanta que le cantes. No sé si canto bien o mal, a veces un poco mejor, a veces un poco peor, pero es una manera que he encontrado de conectarme con Dios. Y hay alguien que supo hacerlo, y fue el rey David. El rey David fue un hombre que su manera de relacionarse con Dios era, cogía un arpa, principalmente, bueno, y más instrumentos. Por cierto, Natalia, que el rey David precisamente, antes de ser rey, era el escudero del rey Saúl, y él con su arpa y con su melodía era capaz de calmar incluso el espíritu de Saúl. El espíritu atormentado que tenía Saúl. Y fíjate que aquí vemos el efecto, en este caso positivo, bueno, de la música, que calmaba el alma de Saúl cuando David tocaba. Pero claro, si esa misma canción la hubiera tocado otra persona, probablemente no hubiera pasado nada, Carlos. O el rey David cuando estaba deprimido, cuando estaba en graves problemas porque querían acabar con su vida, estaba huyendo de las autoridades, etcétera, etcétera. Y muchas veces en esos momentos de agonía y de angustia, él, en vez de coger una canción de alguien que no, él cantaba a Dios, le llevaba esa tristeza, que es muy lícito que una persona se entristezca, le llevaba esa tristeza a Dios, y Dios le daba la vuelta a la tortilla, ¿no? Le daba fuerza, le abría un campo de visión, le mostraba algo que él no había visto, y eso le permitía a él salir adelante, ¿no? Y bueno, en realidad todos los salmos que nosotros podemos encontrar escritos, la mayoría, todos no, la mayoría pues fueron precisamente canciones que el rey David le cantaba a Dios en sus diferentes momentos, en sus estados de ánimo. Y la verdad es que Dios es un Dios creativo. Dios, uno mira la naturaleza, uno mira la creación y se asombra de la capacidad creadora y creativa de Dios. Y Dios nos ha dado tantas cosas para poder disfrutar en la vida. ¿Cómo explicarle a un ciego qué es ver? ¿Cómo explicarle a un sordo qué es oír música? Es impresionante el gusto, el tacto, las cosas que Dios nos ha permitido, nos permite disfrutar en la vida. Y como siempre, nuestra conclusión es, nos asombra el amor de este Dios que todos los días extiende sus brazos hacia nosotros. Y Dios nos llama por nuestro nombre. Dios consigue captar nuestra atención. Y bien sea hablando, bien sea cantando, es tan fácil poder encontrarse con ese Dios. Y desde aquí, desde estas ondas, te animamos a que te conectes con Dios, que decidas tomar la decisión de conocerle. Yo un día dije, si hay un Dios, yo tengo que conocerlo. Y Dios se da a conocer a aquellos que le buscan. Y la verdad es que no hay color. Una vida que tiene una relación en su alma, en su espíritu con Dios, es totalmente diferente a una vida que no la tiene. Y como siempre, animarte a que te arriesgues a la aventura de conocer a Dios, de entender que Dios se manifestó a través de su Hijo Jesucristo. Muchas canciones hablan sobre Jesús, cómo Él vino a la tierra, cómo Él dejó su gloria, su trono, y Él es el camino que nos puede reconciliar con nuestro Dios, porque en verdad todos hemos hecho cosas que desagradan a Dios, hemos transgredido su ley, quien no ha robado, quien no ha mentido, y la verdad que tenemos las puertas cerradas a su presencia, pero Él vino precisamente a abrir esas puertas y a que nos reconciliáramos con Él. Y siempre queremos dejarte este mensaje de esperanza, de ánimo, para que hoy tomes la decisión de encontrarte con ese Dios. Se me ocurre, Natalia, en este momento pensaba en una palabra que Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Me venía a la cabeza como si eso fuera una pelea de gallos, pero en el buen sentido, un diálogo, ¿no? Con Dios. Clama a mí y Dios dice, yo te voy a responder, ¿no? Y bueno, pues
Nuestro tiempo se acabó, Carlos. Un día más tenemos la sensación de que el tiempo es corto. Una hora es como un minuto. Nosotros nos quedamos pues siempre con canciones que animen, que levanten, que transmitan esperanza. Porque cada día, queridos oyentes, es una oportunidad para empezar de nuevo. Nosotros volvemos la semana que viene. Hasta pronto. Adeu. Para andar de tu lado, agarrado a tu mano, sin miedo a este mundo. Y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana. De que sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte en tu pecho, recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte y cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme y seguirte sin cansarme y cada día empezar de nuevo. Onda Paz Barcelona, la voz de la vida en el 93.3 de tu FM.